Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Valencia. Para mí es un espacio muy importante a nivel académico y personal, profesional también, que tiene que ver con la sustentación de mi trabajo de grado, específicamente desde el seminario de profundización en bibliotecología del programa SIGPA con mi docente Natalia Duque Cardona. Tomaré entonces este espacio pregrabado que luego cargaré a YouTube como un ejercicio reflexivo, enunciativo también, que da cuenta de lo que y que sustenta la investigación y el artículo que elaboré para efectos del trabajo de grado. El artículo tiene por nombre El suelo dividido, Bibliocais en Cali, el activismo social, cultural y político de las bibliotecas comunitarias y populares durante el estallido social en Cali, Colombia, entre abril y agosto del 2021. Un poco, para mí es importante mencionar por qué llegué aquí, es decir, por qué llegué a decir quiero que este sea el título del artículo que escriba. Es importante recordar mi participación en ese proceso de bibliotecas en Cali. Yo vivo en Cali, resido en Cali, y el año pasado, en el contexto del paro nacional, hice parte del proceso fundacional de la Biblioteca La Dignidad, que fue la primera biblioteca que surgió en el estallido social en Cali y en Colombia. La primera biblioteca popular y comunitaria en este paro del año pasado, del 2021. Un poco durante el año pasado y este año tuve la oportunidad de recibir algunas entrevistas o de participar en encuentros en donde me di cuenta de que se fue diluyendo la memoria de alguna u otra manera y nadie estaba escribiendo ni publicando sobre ese proceso de bibliotecas populares y comunitarias, y dije, creo que es importante que como estudiante del programa SIGBA con intereses profundos en la bibliotecología escriba ese artículo, y sobre todo porque he estado leyendo mucho y reflexionando mucho alrededor de la biblioteca en entornos, específicamente del entorno cultural y artístico pedagógico de Cali. Ese es el título de mi artículo. Es un artículo que tiene 15 páginas y tiene como resumen el siguiente. Ese artículo tiene un propósito de ser visible la relevancia de las bibliotecas populares y comunitarias nacidas en el estallido social en Cali, Colombia, con el ánimo de comprender el ejercicio de la promoción de lectura, escritura y oralidad enmarcado en acciones anticoloniales y latinoamericanistas en torno a las bibliotecas populares y comunitarias nacidas en ese contexto en Cali. A través del análisis y el diseño de una línea de tiempo, tanto de las actividades desarrolladas en las bibliotecas mencionadas en torno al activismo social, cultural y político, como de la génesis de las mismas, ese trabajo pretende derivar en el reconocimiento de prácticas que dejaron en relevancia actuales reflexiones y críticas a los dispositivos culturales sobre su capacidad para politizar la ciudadanía a través del acto lector y a partir de los servicios ofrecidos en bibliotecas tradicionales, populares y comunitarias. Siendo así, se destaca la relevancia de las bibliotecas populares y comunitarias durante el estallido social en Cali, Colombia, como un ejemplo de la biblioteca imaginada, esto en cursivas, según el marco analítico correspondiente a una visión latinoamericana, anticolonial e intercultural, y el trabajo de investigación de 4 autoras latinoamericanas, en tanto el aporte a los estudios bibliotecológicos del sur global. Es importante aquí para mí destacar dos conceptos del resumen. El primero tiene que ver con el marco de analítico, que está claro, es el marco que corresponde al seminario de profundización, que es un marco desde Hilario Ayala, desde el sur global, anticolonial y latinoamericanista, ¿no? Que piensa esas prácticas como prácticas relevantes para la bibliotecología contemporánea. Eso en principio creo que fundamental para entender el artículo y para pensarlo. Y otra cuestión que veo relevante acá, que yo incluyo también como de manera transversal, como esa relevancia que tienen las bibliotecas
públicas, ¿no? O sea, estoy hablando de bibliotecas populares y comunitarias, pero también las bibliotecas públicas porque jugaron un papel importante en este ejercicio que ya luego desarrolló en el trabajo de investigación. Y por último, me parece muy importante tener pues en cuenta la mención que hago de la biblioteca imaginada, que es un concepto que encontré y justo fue muy especial a nivel personal para mí porque yo empecé a leer el libro de la biblioteca imaginada, Un jardín para sembrar comunidades de Gonzalo Yarzún y yo lo leí en el paro, o sea, lo leí cuando la biblioteca de la dignidad estaba creciendo y naciendo, entonces es una experiencia muy subjetiva que tiene un entorno también muy objetivo, pero que el centro es subjetivo a través de la experiencia personal y lo que fue ver y vivir lo que luego narro en el artículo. Y unas autoras, ¿no? Unas autoras que he venido siguiendo, que he tenido la oportunidad de conocer personalmente, incluso tener como intercambios académicos o laborales. Y eso fue muy importante. Entonces, ¿qué se establece aquí como correspondencia a mi interés por hacer ese trabajo de grado? Es una línea de tiempo. Es una línea de tiempo que tiene dos bloques. Una línea de tiempo, una primera línea de tiempo que narra, digamos, cómo yo como estudiante del programa de SIDBA, con un interés muy grande por la bibliotecología, empecé a tener unas lecturas digamos que por fuera de la academia, pero que estaban insertas en la academia, pero por fuera del programa, que trataban de profundizar críticamente en unos conceptos. Entonces, esta línea de tiempo presenta 4 autoras, entre ellas pues la profe Natalia Duque, que fue una de mis primeras lecturas como por fuera del programa, que tenía que ver, entre otros, artículos. Digamos que aquí he leído varios de la autora, que en este caso es la docente del seminario de profundización. El que cito, pues como que el que trabajo en mi línea de tiempo es la incidencia de las bibliotecas, perdón, hago la selección de una temática entre varios artículos. Yo cito 2 artículos de la docente y autora, y aquí la temática que me interesa es la incidencia de las bibliotecas en la reducción de las desigualdades sociales. Ese es el tema. Entonces, enmarco esta lectura o ese grupo de lecturas porque leí 2 o 3 artículos de la profe ese año, en 2020. Luego en el 2021, que fue el paro, entonces leo la Biblioteca Imaginada de Gonzalo, y este año, a principios de año, comienzo a leer el libro de las autoras Diana Paula Guzmán y Laura Cero, que es un manifiesto sobre lo poético político en las bibliotecas públicas. Entonces me interesa esta temática por esta cuestión de las posturas críticas que buscan un poco indagar sobre la incidencia de las políticas públicas en la formación lectora y en las prácticas leo también. Retrocediendo un poco sobre la elección de la biblioteca imaginada en este trabajo de grado, tiene que ver con el concepto que trabaja el autor Gonzalo Yarzún sobre la neutralidad política y como esa intención por desmenuzar qué es esto en el quehacer bibliotecológico. Hablo de la neutralidad política y qué alcances tiene en el desarrollo humano, en el desarrollo económico, en el desarrollo intelectual, etc. Entonces por eso lo selecciono. Entonces sigo en esa línea de tiempo ya en el segundo semestre del 2022. Digamos que es una línea de tiempo que va del 2020 al 2022. Tengas en cuenta pospandémico, posparo, preparo, etc. Leo Teresa Bedoy con el libro, perdón, anteriormente mencioné a la profe Diana Paola y Laura Cero, pero no era el libro del manifiesto poético de las bibliotecas públicas, sino el de estudiar y hacer promoción de lectura en Colombia, que lo publica Filomena Edita. Ahora el de Teresa Bedoy, que es ilustrado por Juan David Quintero, además un libro muy bonito. Tomo esta referencia al segundo semestre de este año para hablar del carácter politizante de las bibliotecas públicas a través del acto lector y a través pues del ejercicio de servicios bibliotecarios. Entonces tomo esa línea de tiempo, la elaboro, la explico en el trabajo y digamos que establezco una relación directa entre lo que para mí me hizo crecer como profesional y como persona y como un agente que en el paro y preparo y posparo tuve la oportunidad de seguir haciendo como un ejercicio o reflexionando sobre el carácter politizante de la biblioteca pública, popular, comunitaria, privada, etcétera. En tanto las leo, digamos que en tanto espacios que dinamizan las prácticas leo, lectura, escritura y oralidad. Y luego
tomo la siguiente línea de tiempo que elaboro de una manera muy subjetiva y lo advierto en el artículo, y tiene que ver con entender que las bibliotecas nacieron, digamos, una consecutiva a la otra, y que seguramente hay unas relaciones que se establecieron a través de unos actos espejo, unas referencias, pero advierto que es de manera subjetiva, es decir, yo no recuerdo específicamente cómo decir esta fecha y lo tomé en un diario, digamos que yo no hice ese trabajo, pero sí recuerdo como referencias de actos que, digamos, simbólicos en el paro, que me permiten a mí tomar referencia para decir este otro día. Soy mucho menos, digamos, más o menos juicioso con la exactitud de las fechas, dependiendo como de la relevancia de esas bibliotecas, que fueron entre 5 y 6 bibliotecas que nacieron, y las listo y hablo un poco de la programación cultural que tuvieron. Ya luego, en una segunda parte del artículo, donde sigo desarrollando la investigación, pues enfatizo en el ejercicio de programático, es decir, la agenda programática que tenían estas bibliotecas y cómo articularon tanto con las comunidades que plantearon unas dificultades, tanto con la red de bibliotecas que plantearon otras dificultades, y como las características de estas prácticas leo, entre ellas que tenía unas características alrededor del ejercicio bibliotecario, sobre el desarrollo de colecciones, la selección bibliográfica, la recepción de ejemplares, el préstamo circulante, la interdisciplinaridad en las prácticas leo, la lectura descentralizada, como ejemplos, digamos, clave para entender por qué yo como autor asumo que estas prácticas leo se dieron de manera anticolonial y intercultural, y además latinoamericanista, ¿no? Porque bueno, hay unas características que corresponden a esa teoría en el artículo. Por último, hago una reflexión alrededor del suelo dividido, que tiene que ver con un acto de colectivización de esas bibliotecas, que fue la Unión de Bibliotecas de la Resistencia Caleña, en donde estas bibliotecas se unieron para asistirse, y es como una manera de cierre del artículo en donde yo respaldo mi teoría de que esta fue un ejercicio muy importante a nivel político, social y cultural, en donde además de resignificar espacios polisivos como los CAIs, también se resignificó una memoria, se resignificó un registro de lo que podría ser una protesta social, y también se resignificó, para mí lo más importante, resignificar tanto la biblioteca como espacio físico, también como las leo. Las prácticas leo también se resignificaron y fueron muy importantes, trascendentales para el ejercicio de promoción de lectura, escritura y oralidad en las bibliotecas comunitarias y populares nacidas en el paro nacional, y que trato y trabajo en mi artículo. Me retrocedo un poco para luego ir al final y cerrar con mi sustentación en la metodología, que creo que expliqué mis motivos, mis intenciones y el alcance que tiene a nivel personal y profesional. Lo intenté emplear ya luego en la construcción del trabajo, integrando como otras referencias bibliográficas como Boaventura dos Santos y María Paula Meneses, extendiéndome un poco sobre el tema de las epistemologías del sur, y lo que hago al final es como eso, explotarlo, digamos, de esa manera, en el sentido de intelectualmente explota en mi cabeza como todo esto y todo este marco de referencias y toda esa metodología y toda esa experiencia personal termina siendo algo que incluso respondió a una inquietud que tenía al principio de escribir el trabajo de grado y el artículo, que era, no sé si esto es demasiado subjetivo. Ya luego, cuando empiezo a narrar y hacer como unas analogías y unos contrastes, me doy cuenta de que realmente sí es subjetivo, pero considero que tiene un aporte científico muy importante en la medida que corresponde a hacer ciencia, porque narra un ejercicio, digamos, que en el marco de la ciencia bibliotecológica, porque la interpela, porque desde, digamos, voces de autoridades en ese sentido, y porque le corresponde a unas teorías mencionadas anteriormente como bases del curso del seminario de profundización, que tiene que ver con la epistemología del sur desde la vía de Ayala, y cómo esa práctica específicamente, esas bibliotecas, corresponden a un ejemplo de cómo hacer bibliotecología desde el sur. Siendo así, considero este trabajo de grado de gran relevancia para mi formación personal, académica y profesional, y agradezco la oportunidad de la profesora y también de la Universidad del Quindío por aportarme tanto a mi formación y permitirme hacer un trabajo de ese tipo, que pues reconozco que es una apuesta grande como para extenderse
confesiones bibliotecológicas contemporáneas e interesantes en ese sentido. Esta es mi sustentación de trabajo de grado. Muchas gracias.